Eduardo Levi Yeyati, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poco afónico. Bien. ¿Qué sería lo ideal? Digamos, después aparece la vida real. Pero, ¿cuál sería un anuncio razonablemente posible y bueno? Después no va a ocurrir, pero ¿cuál sería? Mira, a riesgo de repetirme, el gobierno tiene desde principios de año 3 medidas que tomar. Tiene que eliminar el atraso cambiario, que eso puede ser con una devaluación o no, pero alguna señal de que no va a seguir atrasando el tipo de cambio. Tiene que moverse con la reducción de subsidios, anunciada varias veces, todavía en el limbo. Y tiene que subir las tasas de interés de manera de frenar la fuga de gente que no quiere poner el dinero a 2 mangos cuando la inflación está muy alta. Cualquier otra medida que anuncien, y hay varias, está circulando una lista de 10 medidas, que podemos comentar, pero es una lista apócrifa, no sabemos si es cierto o no. Es cosmético si no resolvemos estos 3 atrasos. Entonces vos me preguntas, ¿qué sería satisfactorio? Alguna cosa que abordara algunos de estos 3 atrasos que venimos arrastrando y sobre los cuales venimos prometiendo ajustes desde principios de año. ¿Necesitas oxígeno o estás bien? Si me desmayo, te pido, por favor, vos sabés practicar. Bien, sí, podemos hacer eso. Sí, me siento más seguro. ¿Es por la situación general? ¿Es por la situación general que estás? Me preocuparía. La situación invernal, creo que. Sí, no. Bien. Más que la general. Pero digo, volviendo a Cecilia, lo que vos planteás como condiciones. ¿Alguna de... La pregunta es un plan, lleguemos a 2023, atravesemos el cuello de botella de los 4.000, 5.000 millones que nos hacen falta hasta que baje la cantidad de energía que hay que importar y para que no se nos pare la producción con los productos importados que necesitamos como insumos? Es decir, que se calme un poco. Es decir, plan lleguemos o plan reacomodamos la macro. Habrá que ver qué anuncian. Mi impresión, por lo que estaba circulando, es que como no van a hacer mucho en los frentes que son críticos, van a hacer mucho, se van a mover de manera ineficiente con medidas en los frentes que son menos críticos y en particular creo que están buscando dólares. Ahora, en esta situación buscar dólares es básicamente buscar un permiso para seguir procrastinando unos meses más. Claro. Es decir, tener algo... ¿Para qué pido prestado si lo que yo tengo es un problema de déficit? Vos sos Massa, acá tenés 5.000 millones de dólares, es el resultado de tu gira. Vamos a fantasear. ¿Qué pasa con esos 5.000 millones? Idealmente tendrían que ir al Banco Central para cumplir con la meta del acuerdo del Fondo Monetario y quedarse ahí como reaseguro, si se quiere. Porque también es cierto que cuando uno ve que el Central tiene pocas reservas, la fragilidad cambiaria aumenta. Entonces tenerlos ahí sin tocar sería lo ideal. Pero si para vos poder preservarlos tenés que mover el tipo de cambio. El tipo de cambio está baratísimo. Yo te mandé una figura que seguramente no vamos a mostrar. Sí, a lo mejor te puedo me avisan si podemos sorprenderlo. Me encantaría cerrar la boca a Eduardo mostrándole que sí lo tenemos. Vamos a ver si lo podemos hacer. No sé. Yo espero acá, ansioso para la tecnología de productor. No, pensaba que en ese paquete de medidas me parece que lo que va a haber es alguna serie de medidas, algunos que van a ser anuncios de gestiones que se empiezan a hacer, una muy técnica que se llama repo, que es una medida que tiene que ver con poner los bonos que tiene el Banco Central como garantía de un préstamo que fortalece las reservas, que además es carísimo si uno lo usa en términos de tasa de interés y de costo, pero que le daría una señal de recuperar reservas, algún acuerdo con los exportadores a través de las prefinanciaciones de exportaciones para que haya también un fortalecimiento de las reservas y una repetición de que todo esto es para no devaluar. Que creo yo que esto es para devaluar de manera ordenada, porque lo que dice Eduardo es completamente cierto. El atraso está, la corrección de ese atraso se la pide el Fondo Monetario a la Argentina, entonces lo que no puede hacer hoy es tocar el tipo de cambio sin reservas porque no se sabe dónde termina esa cuenta. Ahora, este proceso también va a implicar un ajuste porque la tasa de interés subió, porque la inflación va a tener un toque hacia arriba con ese proceso y vamos a tener meses donde quizás sean recesivos, ¿no? Donde este festival de consumir aceleradamente para sacarse los pesos de encima cambie por una situación mucho más ajustada. No, ese es el problema, la paradoja de todo este proceso. Es que al final del día, para hacer estas cosas, tenés que tolerar medidas contractivas, ¿sí? Y no bien se evidencia que estas medidas tienen un lado contractivo, el gobierno va a recular.
De la misma manera que uno dice, bueno, deberían ajustar los subsidios, no bien esto empieza a impactar negativamente en la imagen de Massa, que quiere ser presidente, y del kirchnerismo, que quiere guardar votos, van a dar marcha atrás. Entonces hay como un techo a lo que vos podés progresar, y el techo está dado en la voluntad de no pagar ningún costo político. Entonces vos me decís, las medidas tienen sentido, bueno, son anuncios, ¿las van a implementar hasta cuándo? Hasta que les duela, y cuando les duelan van a ir para atrás. Entonces es muy difícil ver la profundización de estas medidas, porque no bien empiecen a evidenciar los costos, van a generar alarmas que son las mismas que hicieron renunciar a Guzmán y eventualmente cambiar a Barraca. Pero si van para atrás, el Banco Central se va a quedar sin reservas. Sí, yo creo que vamos a estar en un loop y que vamos a llegar peor de lo que estamos ahora al año que viene. Pero digo, los anuncios que uno imagina y extrapola y con la desesperación y la angustia que hay en la gente imagina que pueden llegar a buen puerto, tienen como techo el hecho de que cualquier tipo de ajuste, cuyo costo va a tener que pagar el próximo gobierno, tiene un costo inmediato. Para levantar tenés que pagar algún costo inmediato. Y nadie quiere pagar ese costo, ni los políticos, y te diría más, tampoco la sociedad. Y llega, no hay un consenso. Miren ahí voy a Rolo. Llegamos al punto, porque el ajuste, como la patria, es el otro. Es decir, dígame, ¿usted está de acuerdo con que hay que equilibrar las cuentas públicas? Sí, 83% que sí. ¿Está usted dispuesto a poner algo? Ya ahí se te baja la mitad. ¿Cómo vislumbrás eso? Eso lo hemos hablado con tantos invitados acá. Mira, voy a ser muy simple por la cuestión de tiempo, pero nosotros tenemos dólares baratos, dinero barato con las tasas, y tenemos energía barata. Y de alguna manera, después de tanto tiempo, naturalizamos eso como un derecho. Entonces, si yo digo subamos las tasas, las pymes van a protestar. Si digo subamos los dólares, los importadores, es decir, los industriales van a protestar. Si subo los subsidios, la clase media va a protestar, como que le estamos sacando algo, ¿sí? Es muy difícil generar una narrativa que vuelva a explicar que en realidad nosotros estamos pagando menos. No es que vamos a pagar de más, estamos pagando de menos. Si un político no lo puede estructurar en un diálogo con la sociedad, es muy difícil que se avance todo lo que es necesario para salir del pozo. Mirá lo que hago para darme el gusto y te lo voy a dar. Me vas a mostrar. In your face, Levi Cesati. No digo, ahora tengo que poner mi reputación sobre la mesa para que hagas sí, eso. ahora es que contarlo de una forma tremendamente atractiva. A ver. Bueno, cuando eso va para abajo, vieron que son todos números negativos. ¿Sí? Cuando va para abajo quiere decir que estamos importando más de lo que exportamos. Tenemos un déficit comercial más grande. Eso que vemos ahí es el déficit sacando a los commodities. Los granos, el agro, cuyo precio subió, y la energía que importamos, cuyo precio también subió. Saquemos campo y energía, que es como el centro de la discusión. Fíjense cómo se deteriora el balance. ¿Por qué se deteriora? Porque los dólares están muy baratos al tipo de cambio oficial. Entonces yo quiero importar todo lo que puedo, ¿sí? Y quiero facturar las exportaciones lo mínimo indispensable. Bueno, pero perdón. Tiene una cuenta adicional. Vos decís ajustar el tipo de cambio. Bueno, todo el mundo dice la brecha, todo el desastre que se provoca, etcétera. Pero también provocaría un empobrecimiento, eso es una devaluación. Bueno, también bajarías la brecha, porque la brecha es hija de este agotamiento. Porque vos fíjate, como te están sacando los dólares en masa, el gobierno en algún momento, el Banco Central tuvo que cerrar el caño de los dólares oficiales y te mandaron al paralelo. Y hoy tenés bienes que no tienen precio. O tenés bienes que están indexados al paralelo. Entonces terminaste con un boomerang que para cortar el impacto del oficial terminaste generando inflación por el paralelo. Hay una cosa que se dice adentro del equipo de Sergio Massa y con la que intentan convencer al resto del gobierno de que acá tiene que ser el camino. Cerrás las importaciones porque te quedaste sin dólares y tenés recesión sin chances del 2023. Totalmente. Subís la tasa de interés, tenés recesión, pero tenés más chances de pegar la vuelta en el 2023. Ahora, eso tiene que funcionar y es muy difícil porque la situación es muy endeble. Bueno, y lo que no existe todavía, y veremos si esto se concibe y sería una novedad en tantos años de kirchnerismo, es una narrativa que diga ajustar para después volver. ¿Se podrá en el glosario del kirchnerismo? Sintonía fina fue lo máximo que dijo Cristina, ¿lo recuerdan? Sí, totalmente. Ahí Son después pasaron cosas y nunca se para atrás. Y vos fíjate que ¿cuánto dura la sintonía fina? Nada. 2 meses. Nada. Hubo un pero anuncio hay y se una revirtió en lógica el del siguiente. kirchnerismo, los que seguimos elecciones lo sabemos, que es
año par son las medidas antipáticas de ajuste que hace el kirchnerismo. Lo que pasa es que le pone un relato tan grande a todo que pareciera que no existe, pero Y año par Cristina es se una esconde, cosa, ¿no? y Cristina se esconde, Desaparece año de impar, escena. viva Yo no la pena. recuerdo por eso está bien. A nunca, ver, yo no pero recuerdo no de- ningún ajuste kirchnerista. Bueno, La devaluación de 2014 del 20%. 20%, que es lo que quieren evitar. Y Bueno. suba, y Eso fue suba lo el único 40% de la que se tasa. asemeja a una corrección, ni siquiera ajuste, una Sí. corrección Nada parcial de de la los dimensión desbalances. de lo que se necesita ahora. No. Yo, Bien. Claro, mi mucho más pregunta, grande. un poco elaborando lo que Cerremos, vos dale. decías, Sí. es, mi pregunta es para la oposición, porque dudo mucho que el gobierno lo haga, pero tenemos un año y medio para elaborar un discurso que lo haga posible en el 24. Bien. Eduardo, muchas gracias. A vos.